Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de En todas partes hay un cristiano. Hoy día tenemos un extraordinario invitado. ¿Qué le parece si le digo 17 libros escritos, profesor, académico y también un cristiano en todos sus aspectos? Así que no se despegue de nuestra sintonía porque ya damos inicio a nuestro programa En todas partes hay un cristiano. Bueno, gracias damos a Dios por este nuevo tiempo en este programa En todas partes hay un cristiano. Ya lo anunciábamos al inicio, tenemos un extraordinario invitado que lo queremos presentar de inmediato a nuestro querido profesor Fernando Estefó. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá. Gusto de tenerlo nosotros también. Bueno, estuvimos leyendo, por ahí vamos a hablar más adelante de tus libros, pero en uno de los libros dice que te describes como educador, teólogo, padre de 7 hijos y profesor universitario. ¿Cómo, Fernando, para iniciar esta conversación y todas las personas que nos están viendo puedan también conocerte a ti, conocer lo que has hecho, dónde nació Fernando Estefó? Nací en la 8ª región, Concepción, Talcahuano. En esos alrededores crecí la infancia, la adolescencia. ¿Y dónde te criaste en esos aspectos más rurales, urbanizados? Urbanizado, sí, con mis padres y 4 hermanas, entre Talcahuano y Concepción. Y ya en mi adolescencia y toda la enseñanza media en Concepción Central. ¿Fue más de casa? Sí, fue de casa. Más de casa. Sí, Y, sí. Fernando, ¿cómo dentro de todas las cosas que ha realizado a lo largo de su vida, ya ahora tiene alrededor de 70 años, ¿verdad? Sí, 71. 71 años. Bueno, ¿cómo comienza el gusto por la educación? Bueno, tengo particularmente? es una pregunta muy importante. Adelante. Tengo 2 experiencias cortitas que me hicieron reflexionar a temprana edad, a los 11 y 12 años. Una es que mi familia católica me llevaba a la misa y yo iba. Nunca me definí como católico, pero sí iba, lo acompañaba porque Era creyente, era lo único que básicamente, había. Y entonces el cura siempre me daba la espalda y siempre hablaba en latín. Y yo a los 11 años hice mi primera reflexión religiosa, por decir así. ¿Por qué esta persona me habla en latín, que no comprendo nada? ¿Y por qué me da la espalda? Es una falta de respeto. Entonces dije, esto hay que arreglarlo, hay que explicarlo. Y ahí vino una inquietud mía. Y la segunda fue un viaje que hice con mi padre y unos amigos de mi padre cuando tenía 13 años a Santiago. En esa época estaba el tren que se llamaba primera clase, segunda clase y ordinario. Tenía 3 coches distintos. Entonces íbamos en un coche y pasaban las azafatas. Repartiendo. Y Claro. los hombres amigos de mi padre echaron bromas así a las niñas. Entonces uno dijo, no haga porque va el hijo de Fernando, qué sé yo, y ¿Su padre se llamaba Fernando también? sí, Fernando Audilio. Ah, Bueno, va el hijo de Fernando y entonces es un chico todavía. Y alguien dijo, no, que escuche nomás, tiene que hacerse hombre. Y yo dije, esta es mi reflexión filosófica, entre comillas. ¿Qué significa hacerse hombre? ¿Significa esto? Y esas 2 experiencias religiosas, con el cura que me hablaba en latín y que me daba la espalda, y esta otra reflexión que me dijo, hay que hacerse hombre, incentivaron fuertemente el poder empezar a estudiar y averiguar y leer. y fue de siempre entonces, desde Sí. estas 2 experiencias que hubo un mover hacia responder preguntas, que a veces no se da, ¿ah? No. No todos lo tienen. Lo conversábamos previo al inicio del programa, cómo se va gestando esta inquietud, ¿verdad?, de descubrir. Y por ahí el conocimiento tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Exactamente, sí. Con descubrir, En verdad, toda la ciencia avanza por las preguntas. claro. Entonces, Eso nos moviliza claro. a la respuesta. Claro que sí. Y también el hecho de que, por ejemplo, hago un salto hermenéutico, si me permiten. Un salto desde esa experiencia de 12 años al 2023. También debo tener, como dice Pablo, que la corneta o la trompeta dé un sonido cierto. Porque Claro. el cura me hablaba en latín y hoy día no hablamos en latín, pero muchas veces hablamos tan difícil que no llegamos a ninguna parte. Entonces el mensaje cristiano es sencillo,
no simplón, sencillo, y Claro. tiene que entenderse. Tiene Y, que y ser. no dar la espalda significa todo ser humano es digno, hay que respetarlo. Oiga, Fernando, ¿cómo era en el colegio? ¿Cómo era en el colegio también esa necesidad de aprender? ¿Era más bien preguntón, retraído? ¿Cómo se Sí, definiría? interesante también pregunta, porque en el colegio, yo estudié en un colegio básico ahí en Lorenzo Arena, en Concepción, y después estudié en los Salesianos. Y es muy interesante porque me hace recordar que eh, colegio de cura. Entonces, hubo dos personas que me, digamos, Lo instaron, me lo afectaron mi afectaron. vida. Uno, un profesor de francés, que era muy exigente y responsable, era un 1 o un 7. Entonces uno tenía que exigirse. Ese dejó una impronta en mi vida. Y un cura, el director del colegio, que siempre cuando íbamos a un retiro espiritual, en un atril ponía la Biblia, pero nunca se abría. Entonces yo dije, Era un símbolo nomás. ¿qué es esto? ¿Por qué no se abre la Biblia? O sea, esa pregunta Claro. que fuera de las dos experiencias nuevas que anteriores que conté, fueron causando inquietud en mi vida. Oiga, Fernando, y si tuviéramos que, bueno, volver al colegio, ¿verdad? Sí. Ya nos hablaba un poco de eso, pero ¿algún profesor que marcó la vida de ese Fernando pequeño? Claro, como dije, ese profesor de francés marcó mi vida en cuanto a ser pulcro con el estudio, con la investigación, a no quedarse siempre en lo poco, em, en lo efímero. Claro. Y el cura, que es un ejemplo negativo, pero me afectó para bien para poder inquirir y abrir la palabra de Dios. Hay que entender que también se marca, bueno, dentro de los 70 años de vida que tiene usted, Sí. una educación mucho más dura, mucho más estricta. Quizás hoy día tenemos otro tipo de educación, ni mejor ni peor, quizás al juicio de cada uno hará su juicio, pero era mucho más dura en términos de la enseñanza. Sí, yo me eduqué en un colegio donde cuando había algún desorden, las manos ahí y la regla acá. Era el castigo, El ¿verdad? castigo. Pero bueno, también cuando entraba el profesor, todos de pie y un silencio sepulcral. Claro, O sea, hay cosas excelentes de la antigua ese religión, tiempo. de la antigua, digamos, enseñanza, pero también Claro. otras cosas peores, pero hay que ir como el barco, acomodándose de acuerdo a las aguas. Sin duda. Dentro de esa educación, ya lo poníamos en el tiempo de su niñez, ¿cierto? En la educación. eh, es difícil quizás consignar un momento, pero ¿dónde nace, desde cuándo nace esa idea de escribir? Tomo el hilo de la respuesta que di anteriormente, de esta reflexión, cuando el cura hablaba en latín, cuando en el tren que iba a Santiago también dijeron que yo tenía que hacerme hombre, y muchas inquietudes, y había una pregunta, aunque yo no era cristiano, había una pregunta que siempre me hacía, Ujú. ¿dónde está Jesús ahora y qué está haciendo? ¿Y por qué tenemos que juntarnos el día domingo? Ah, Y yo no era creyente, pero sí sabía que había un Dios poderoso, por las raíces católicas de la familia, ¿verdad? probablemente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese fue un momento que empecé a investigar y leí, estimado Roberto, mucho. Después contaré o cuento ahora que cuando llegué a conocer, empecé a conocer al Señor, el Señor me prohibió leer durante un año. Yo dije, ¡ah! ¿Será que el cristianismo es un suicidio intelectual? Claro. Pero no, tenía que desintoxicarme la mente. Así que me prohibió completamente. Y después de un año empecé a orar, Señor. Bueno, no he contado todavía cómo fue que conocí al Señor, pero a través del grupo bíblico universitario me predicaron el Evangelio en la universidad. Generalmente la universidad es una tumba para los creyentes, Claro. pero esta fue una resurrección, porque Sin ahí duda. me sembraron la preciosa semilla. Y ahí entonces empecé a hacer preguntas y a preguntarme y a investigar. Y ahí fue donde el Señor, cuando acepté la obra de Él en la cruz por mí, empecé a crecer en la vida cristiana y el Señor me dijo, no leas nada, porque era como un drogadicto, Claro, con respecto a claro. los libros. Sí, sí. Después de un año, Pasa mucho con las Sí, personas pasa que, mucho. que le encanta la literatura Y no a veces se disciernen. envuelven en su burbuja, ¿cierto? En su mundo y desean solo eso. Sí, Un exactamente. tema. Y después de un año, Dios como que me dijo, ahora. Y yo empecé a orar primero, Señor, ponme personas que me ayuden a leer y literatura cristiana. Y así fue. Poco a poco fui leyendo, a veces un libro era muy malo, por ejemplo, en una librería, pero un capítulo era excelente.
Bueno, nuestro Bueno, programa se llama En todas partes hay un cristiano sí. y el ser cristiano, de alguna manera, creemos, lo conversábamos también fuera de cámara. eh, ¿cómo, cómo también podemos entender que el escribir también es parte de un don del Señor, ¿cierto? No sé si en estricto rigor, o una inspiración que hace el Señor, porque son cosas que uno no estudia para ser escritor. Son cosas que se dan, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que me viene, la pregunta también me hace recordar cuando yo asistía, estaba en mis primeros años de balbuceo del cristianismo, de mi experiencia con el Señor. Cualquier iglesia que iba, siempre llevaba una libretita y lápiz. Siempre me gustó apuntar lo que el Anotaba, predicador o el maestro registraba. o la escuela dominical o lo que estaba haciendo, anotaba entonces y hacía esquemas, varios esquemas. Todavía tengo esos apuntes. Oiga, entonces usted era un tanto diferente a los otros niños, porque no me imagino uno de los adolescentes, o habían otros también que lo hacían. No me fijé, pero Estaba, eh, probablemente habrían más de había más algunos. de uno haciéndolo. Pero me gustaba hacer bosquejo de lo que estaba predicando, no para criticar, sino que para aprender, Para porque tenía un registrar. hambre Sí. de aprender. Eso fue digamos, después leí los apuntes y no, esto está malo, hay que mejorarlo. Pero aún lo tengo como una reliquia en mis apuntes por ahí. Bueno, algunos no lo conocen, ya estamos hablando con el profesor y escritor Fernando Estefó, lo decíamos en el inicio, más de 17 libros escritos por su autoría. Vamos a conversar más adelante de eso, pero respecto de lo social, digo esto porque usted fue profesor universitario también, y hay muchos jóvenes que lo ven como un referente en términos del aspecto intelectual, del aspecto de la escritura. ¿Cómo ve usted, Fernando, esta educación contemporánea, la vida universitaria, un tanto desprolija en algunas cosas? ¿Cómo están siendo estos jóvenes de hoy en día respecto al tema académico, por ejemplo? Bueno, digo, para todos los que están, los televidentes amables que están viendo este programa, creer es también pensar. Es decir, no debemos suicidarnos intelectualmente. Dios nos ama íntegramente. Nuestro cuerpo fue formado maravillosamente, nuestra mente también, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser debe alabar a Dios. Claro. Por lo tanto, la mente es algo que Dios nos pone. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos aspirar, ¿no es cierto?, a dar respuesta, como dice el apóstol Pedro, sana respuesta, con paciencia, sin meternos en esos, como dice también en una parte de la palabra de Dios, cuidado con hablar de palabras, solamente palabras. No, estoy diciendo que debemos la palabra de Dios seriamente, estudiarla, meditarla, amar a Dios, como dice, oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Y Dios, si hay un corazón sincero, ¿no es cierto? Y Dios trabaja para que mi corazón sea sincero, entonces Dios va poniendo oportunidades, va poniendo interés, va poniendo también vergüenza. Muchas veces yo decía que la Biblia se contradecía porque hay más de un Herodes está muerto y ahora aparece acá vivo, pero habían como 6 Herodes. Sí, sí. Un ejemplo sencillo, ¿no? Sin Entonces duda. debemos ir creciendo en eso. Y la educación actual es un desafío, más que un problema, es un desafío tremendo para el pueblo de Dios. Sí. O sea, si puedes estudiar, estudia, siembra, la cosecha vendrá a su debido tiempo. Pero esfuérzate, no sé si estás empezando en la universidad o estás en la enseñanza media, o quizás ni siquiera estás en la enseñanza media, ya eres una persona adulta. Hay mucho campo por delante. No, y además lo conversamos de cómo hoy día estamos viviendo una sociedad desde lo instantáneo, ¿verdad? Desde lo rápido, de la rapidez del mundo, Claro. donde a veces el estudio no encaja bien. Ahí el estudio tiene mucho que ver, es muy dinámico, tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con el tiempo que se invierte, y socialmente a veces nos cuesta invertir en estas cosas, ¿no es cierto? Claro. Nos cuesta dedicarnos tiempo versus también lo económico, Fernando. Claro. Bueno, me acuerdo que la primera vez que tomé una Biblia, la primera vez, y pasé adelante porque tenía que dar un saludo en una iglesia, la abrí y estaba, nunca había abierto una Biblia, nunca. Y estaba al revés la Biblia. Y quise leer, y dije, uy, tan difícil era la Biblia. Hebreo, dijo. Entonces, pongo este ejemplo porque tenemos que saber tomar la Biblia, ¿no? Claro. Y también
tenemos que entender que este mundo va cambiando, la palabra de Dios no cambia. Entonces, debemos ir tranquilamente avanzando de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. Claro. Y no sentirse acomplejado porque soy así, soy así. No, Dios me creó chico, grande, alto, flaco. Da gracias por eso. Da gracias por los talentos que Dios nos ha dado. Y sumergirnos en este mundo. Es precioso lo que está pasando hoy en el mundo. Porque, ¿cómo? La catástrofe. Claro. No, es un tiempo maravilloso donde hay una oportunidad tremenda que Dios quiere usarnos nosotros como pueblo de Dios. Oiga, Fernando, si hay alguien escuchándonos por ahí que está recién dando los primeros pasos en la fe, es quizás una pregunta obvia, pero quizás alguien la está haciendo por ahí. ¿Es tarde alguna vez para aprender? No. ¿Saben ustedes, amables televidentes, cuáles son los 3 momentos de Nicodemo? El primer momento, siendo ya anciano, fue cuando se acercó a Jesús por lo biológico solamente. Se acercó por lo externo. Claro. Capítulo 1, capítulo 3. El capítulo 7 de Juan dice que los fariseos estaban acosando a Jesús. ¿Y qué le pasó? Que defiende a Jesús. Se acerca en forma ética entonces, en forma noble. Y el tercer momento, capítulo 19, cuando se acerca a la cruz, llevando mirra junto a José de Arimatea. Los 3 momentos cristianos. Primero se acerca por encimita. Claro. Y era anciano. Después pasó 1 año, 2 años, se acercó defendiendo a Jesús. Se acercó de forma ética, no mala moral, pero no basta. Hay que acercarse en el tercer momento, que es el momento que abraza la cruz. Claro. Y perfuma a Jesús con mirra y aloes. Es la invitación constante de la Escritura de sumergirnos, ¿cierto?, en este río completamente, no con el agua hasta los tobillos, hasta la cintura, sino que completamente. Sí. Y frente a eso se desprende una pregunta, Fernando, usted ya lo sabe, bueno, estamos entrevistando a Fernando Estefó, profesor, escritor, pero también relacionado con el tema pedagógico, particularmente de la teología, como teólogo. Culturalmente, ya sea de herencia desde nuestro pentecostalismo más ortodoxo, ¿verdad?, de alejándonos un poco de la palabra como concepto teología o teólogo, eran mirados un poco reticentemente. ¿Cómo fue el trabajar en estos aspectos como profesor de teología en un sistema declarado más bien laico, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese tránsito de teólogo, quizás incluso pensadores que no compartían la fe? Bueno, tengo que dar honra al Señor acá en cuanto a que Él puso para la Universidad Chilena, y todavía está, más de 55 años, el Grupo Bíblico Universitario, que enseña a abrir la palabra y a doblar las rodillas. Entonces, GBU, ¿verdad? GBU, el Grupo Bíblico Universitario GBU, claro, InterVarsity International en el mundo entero, ¿no? Claro. Entonces, este grupo me ayudó a asombrarme con la palabra y saber que la Biblia no solamente es un libro de lectura, no solamente un libro para estudiarlo, sino que el Espíritu Santo que inspiró debe ser tomado en cuenta. Claro. Es decir, ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame para entenderla, para poder que mi vida sea transformada y poder transmitirlo a otros. Y mis rodillas, las cosas que no entiendo ahora, Señor, las pongo en tu altar, para que a su debido tiempo tú... Así eran mis oraciones, ¿no? Oiga, y es difícil insertarse en un sistema que no profesa la fe, en un sistema académico, me refiero. Yo hice clases en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica que estaba en Talcahuano y también en la SEC, y es un desafío hermoso. O sea, claro que es difícil, pero las cosas más difíciles son las mejores. Si tú quieres crecer como un álamo, como un roble, tienes que elegir. Lo instantáneo, no. Pero lo maduro, personas que ponen al Señor, situaciones, experiencias, familia, o pienso en mis hijos y pienso en mi esposa Nancy, y mi hijo Fernando, Pablo, Camila, Catalina, estoy número 2, Simón, Paloma y Lisa, son como el baluarte que puso Dios también para que yo pueda haber hecho esto durante 50 años en Chile. Claro. Entonces, doy gracias a Dios por mi familia, doy gracias a Dios que esos también son parte de lo que Dios... Yo no estoy solo en la tierra, o sea, mi familia cristiana también, iglesias distintas que he conocido,
o como Dios a través de los viajes que hice por Chile durante más de 30 años, los rostros de los estudiantes. Todo eso son cosas que Dios son como Va pequeños formando. fogones que van formando. Oiga, ¿le ha pasado por ahí que anda en la calle y lo han reconocido como fui alumno suyo? ¿No? Yo no soy tan de repente por ahí. Por ahí que Hay alguien- una, porque me imagino que en el tránsito de la universidad pasaron hartos estudiantes igual. Sí, también por la universidad, pero también a través de lo que yo he hecho como director de FLET aquí en Chile Ah, y también asociado a la Universidad Teológica Internacional. claro. Me pasó que una vez hablé que el poder de Dios era poderoso, que podía sanar a los enfermos y se acerca una persona y me dice, mi hija está con asma al final de la iglesia, de la reunión. Yo le dije, "Tiene que ir a orar, pues si Dios es Claro. poderoso". Entonces fui a la casa cerquita del templo, en San Pedro de la Paz. Ya. Y niñita de 4 años tenía asma. Y empecé a orar como a balbucear. Y la niña empezó a orar también y eso me dio más fe para que seguir la Claro. oración. Entonces oré por salvar se sanara del alma, Claro. del asma. Pasaron 24 años. Una vez fue a la iglesia acá de donde visito en Santiago. 24 años. Y apareció una señora con su hijito y un esposo. Me dijo, Fernando, tú una vez fuiste a orar por mí. Sané completamente. Ahora soy psicóloga y vengo a dar gracias a Dios porque tú fuiste a orar por mí. Yo le dije, yo oré, pero tú fuiste la que La que me tuvo la incentivaste". fe, Sí. claro. Entonces, Oiga, experiencia mil de ahí. muchas en tantos años de trabajo, de trayectoria como profesor, como conferencista. Volviendo un poco al tema familiar, lo hablábamos también, la educación, la formación educativa requiere de tiempo, requiere no solo la disposición individual, vivimos en una ecología sistémica de familia, de hijos. Para alguien que está preguntándose ahí, sí, Fernando Tefo tiene 7 hijos y lo conversamos. ¿Cómo fue el tiempo que se tenía que invertir, el trabajo, el trasladarse, ¿cierto? Hay una experiencia ahí trasladándose con 5 niños. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, gracias a Dios por mi esposa Nancy, por repetir, con ella salíamos los primeros 4 o 5 años a todas partes del país con los niños pequeños. Bueno, los jóvenes tienen fuerza. Sí, pues, Bueno, y también los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. nueva fuerza. Bueno, salíamos y después ya cuando aparecieron más niños, digamos, ella tuvo que hacer más en casa y yo viajando por el país. Difícil y fácil, o sea, todo tiene su tiempo y venga tu reino en medio de las dificultades. Claro. La vida cristiana no es Bill Pap Ujú, y tampoco es hoy miserable de mí, ¿no? No somos ángeles ni demonios. claro. Pero sin embargo Dios trabaja con su pueblo de acuerdo a cada familia tiene su experiencia, sus Sí, situaciones. su vivencia. Así que Dios es fiel y ahora ya estamos, la pequeña tiene 21 años, así que con mi esposa estamos volviendo a salir de la iglesia del país y también después de la pandemia, obviamente. Qué bueno. Bueno, qué importante lo que tú decías de esta vida con matices. A veces uno le gustaría vivir siempre las victorias, pero las derrotas también hay que aprovecharlas No, sí, para seguir. exactamente. Em, O sea, Pedro salió liberado de la cárcel maravillosamente por un ángel, claro, que bueno, y fue a la casa donde estaban orando, y ni siquiera creían, porque dijeron, ve un fantasma, ¿no es cierto? claro. Dios lo liberó, pero a Esteban, entre comillas, no lo liberó. Fue muerto a piedrazo. Entonces tenemos que andar con pie de plomo cómo Dios trabaja con su pueblo, con cada uno. Sin duda. Bueno, la intención de este programa es conocer a nuestros invitados, no solo una amena conversación, y hay una sección de nuestro programa que se llama el ping-pong de preguntas. Muy bien. Mire, esta primera pregunta, que es de respuestas rápidas, por supuesto, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, preguntarle cuál es su libro favorito a un escritor. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Libro de libros? ¿Libro? Bueno, me gusta mucho el autor A.J. Cronin, que escribió La Ciudadela, Ah, sí, sí, sí. y también Stefan Zweig. Y por el lado creyente, cristiano, me gusta el libro de J. Packer, Hacia el conocimiento de Dios. Así se llama, Sí. ser conocimiento de Dios. Sí, y esos dos autores anteriores, Stefan Zweig y J. Cronin, son libros seculares, ya no existen ellos. Uno es judío y otro holandés, escocés. Maravilloso como me sirvieron en mi vida. Claro. También es Germán Hess, obviamente, casi ustedes lo conocen. Pero de cristiano cito mucho. Hendrickson, que es un teólogo que escribe comentarios, pero también J. Packer, si no me equivoco el nombre, es un autor ya murió hace poco, canadiense. Oiga, que Fernando, influyó en mi vida mucho. ¿usted de películas, de series? Bueno, como de serie, no, me gusta el buen cine, la buena música, pero en serie, como estamos
En el tiempo de... Sí, me gusta de- mucho de Chosen, Los Elegidos, sí. que es muy, muy buena. Y también una nueva que les recomiendo a ustedes, salió este año, La Niña del Vaticano. ¿Esa Una dónde serie, está? miniserie, Miniserie. intriga, Vaticano, mundo de Lampa, política, economía, corrupción. Un hecho real, sobre una niña desaparecida, famosa, en 2018-19, hasta hoy día fue algo espantoso. Está en Netflix. En Netflix. Oiga, ¿qué hubiese sido usted si no hubiese sido profesor? Eterno estudiante. Eterno estudiante. ¿Alguna otra profesión que lo hubiese pensado desde niño? Yo me gustaba la medicina Ya. y ingresé a pedagogía para después llegar a medicina, pero la pedagogía fue cautivante, además que ahí fue donde se sembró la palabra de Dios. Ahí en el grupo Ya, bíblico en ese universitario, periodo. en ese periodo, Mm. sembró en mi corazón la buena semilla del eterno evangelio. ¿Cuál sería el personaje bíblico favorito de Fernando Estefó? Oh, Es difícil pregunta. sí, pero ¿personaje? ¿El libro del autor o personaje? No, personaje del relato. Del relato. Bueno, me gusta Elías y Eliseo. ¿Elías? Y Eliseo. Sí. Me gustan esos personajes. Porque aunque son profetas, no escritores, pero nos dejan un desafío tremendo de tomar en serio quién es Dios. Y convocado a cosas específicas, Claro. además. Y son realistas, no son ángeles, Claro. no son demonios, viven como hombres, pero se arrodillan, sufren, hablan, van donde Dios quiere, y también tienen que sufrir de repente la soledad. Sí, esos personajes. Hace un ratito nos decía que le gusta la música, ¿verdad? ¿Cuál es la canción cristiana favorita? Yo ya sé, pero le voy a dar la Muy bien. Tengo muchas canciones favoritas cristianas, pero aquí digo Catalina, que está en Santiago, una hija mía, y Camila, que están en Buenos Aires, en Instagram y en Spotify y en YouTube. Tienen canciones con cuerdas de amor, una canción que está aquí en Santiago, en YouTube y con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor Y de... ¿cómo Catalina. De Catalina. Catalina Estefó. Catalina Y Camila, con tu paz. Que se llama así la canción. Bueno, está en Spotify y ya YouTube. lo saben, ahí lo pueden buscar ustedes en las redes, ¿cierto? Catalina Estefó, para escuchar también las hijas de nuestro querido invitado de hoy. Algo diferente, ¿té o café? Té. Té. ¿Es de té también en la mañana? Y tomé té todo el día. Cuando me casé, mi esposa me veía medio blanco. Me dijo, no tomes más té porque así que empecé a dejar el té, pero siempre el tecito. Claro. Oiga, un lugar favorito que lo haya visitado o que le gustaría visitar. ¿Aquí en Chile? Donde usted quiera. Sí. Bueno, toda la Patagonia, todos los hielos al sur, donde hay más agua. ¿Y fuera en el extranjero alguna vez que le gustaría visitar algún lugar? Me gustaría visitar Francia e Israel. Por su historia, ¿verdad? Sí, Francia e Israel. Su historia. Bueno, hay una pregunta más que se la hacemos a todos nuestros invitados y es característica de este programa, ¿verdad? Que es un tanto atemporal. Es el Fernando Estefó del presente, de estos 71 años de vida. Sí. ¿Qué consejo le daría a su yo joven? ¿Sí? A mi yo joven. A su yo joven. Sigue confiando en Dios. No mire solamente el presente, sino anda mirando el futuro, que aunque no lo conoce, Dios ya lo ha predispuesto. Básicamente sería, sigue caminando Sí, en ese margen exactamente. de la fe. Sí. Bueno, Dios designó el tiempo, el país, el lugar y los días de nuestra vida. Por lo tanto, vive intensamente, carpe diem. Vive intensamente el momento porque Dios está contigo. qué bueno. Oiga, Fernando, bueno, vamos allá en unos segundos y no a una pausa, pero vamos a dejar planteada este segundo bloque que vamos a tener de conversación. Hemos conocido a Fernando en su ámbito familiar, en el ámbito profesional, pero hay un aspecto que caracteriza este programa que tiene que ver con cuándo llega el Señor a la vida de nuestros invitados. Así que no se separe usted, porque vamos a seguir conversando con este tremendo invitado que tenemos hoy en día en este programa. Así que lo esperamos a la vuelta de esta pausa comercial. En todas partes hay un cristiano. Vamos y volvemos.
música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas, Radio TV. Por el 15.1, Enlace BPB. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1, Enlace BPB. Disfruta de nuestros nuevos programas, nuestra historia, la vida ahora, de regreso al hogar, sermones Danilo Montero, testimonios vivos, cine, palabras de bendición, Clone Kids, melodías, por el 15.1. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Además, nuestro sitio web, enlacebpb.cl. El 15.1 también está en Spotify. Revive nuestros programas en formato podcast. Búscanos como el 15.1 Enlace BPB. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de este tremendo programa que hemos tenido hasta ahora. Muy interesante además, porque nuestro invitado, más de 50 años de trayectoria. Estamos con nuestro profesor Fernando Estefó. Y ya como es de costumbre, nuestro segundo bloque es particularmente cómo nuestros invitados se relacionan con la fe y particularmente con nuestro Señor. Por eso que la dejamos instalada la pregunta antes de la pausa. ¿Cómo y cuándo conociste al Señor, Fernando? Bueno, como dije anteriormente, en los salesianos la Biblia estaba cerrada. Entonces yo estaba muy inquieto. Y busqué en los mormones, testigos de Jehová, en la fe baja Bolá, en todos los ismos o sectas busqué, no duraba más de 2 meses. Y había una voz que me decía, aquí no, yo no entendía eso, aquí no. Tus cuerdas de amor estaban ahí. Ahí estaban las cuerdas de amor, canción de Catalina, o Con tu paz, que Dios quería darme la paz, con la canción la canción, de Camila. Claro. Entonces, estando en la universidad, 2 grupos se me acercaron en persona. Una persona me habló si yo creía en Jesucristo. Claro que creo en Jesucristo. No, pues ella me dijo, no si existió o no, sino el mensaje, me dijo. Yo quedé así pensando, una primera semilla pequeña. Y el otro grupo me dijo, vamos a predicar el evangelio, vamos a una fiesta. Yo fui a una fiesta al tiro. Y la fiesta era un grupo cristiano que se juntaba en las casas para adorar a Dios. Así que, por un lado, el grupo bíblico... ¿Pero usted intuía algo? No, nada. Ya, usted iba a una fiesta. A una fiesta nomás. Y en esa fiesta, el Espíritu Santo obró en mí maravillosamente con un poco de libertad. Y el grupo bíblico universitario en la universidad me dijo que creer es también pensar. Así que se ocurrieron esas 2 cosas y así la semilla fue germinando y así empecé a conocer al Señor. Oiga, en la física hay un concepto que se llama momentum, que es cuando el tiempo y el espacio confluyen para generar movimiento. Muy bien. Respecto de eso, yo no soy nada relacionado con eso, solo lo aprendí por ahí en mi bagaje también. ¿Cuál es el momentum de Fernando Estefó con el encuentro con el Señor? Ya sabemos que partió así, pero ¿cuándo usted aceptó al Señor? Dijo, esto es. Bueno, ahí como que dije sí, Señor, pero aún no porque la experiencia también es vital. Claro. Hicimos un viaje misionero a Bolivia cuando yo no tenía idea de misiones, al año más o menos de empezar esta experiencia con Cristo. Claro. Y a 4.000 metros de altura más o menos, en Uyuni, sentí que me desmayaba y me dijeron, no vaya entre coches, porque los coches eran como los vaqueros antiguos, los Far West. No vaya, no, y si yo voy aquí en el nombre del Señor, dije, voy entre coches.
Y así, mientras caía la lluvia y un rayo al fondo, y estoy todavía acordándome, de pronto sentí el perdón de mis pecados. Oh. Y empecé a llorar ahí. Y tremendo, fue ¿Cómo tremendo. lo describiría? Es una acción física. La gente lo Es una cree. sensación de limpieza, una Claro. sensación de presencia y una alegría tremenda que mis pecados ya quedaron atrás en el Y olvido. como lo decimos, se siente en el cuerpo. Sí, de una forma que... ¿Cuál es la diferencia entre el té y el café? Verbalmente no se puede decir, ¿no es cierto? Claro, Pero claro. sí es una la sensación. experiencia vital Mm. que me infundió mucho aliento, alegría. Y me fui al tren y a predicar el Evangelio. Empecé a predicar el Evangelio. Ah, de inmediato. Sí, inmediato a predicar el Evangelio, que Dios es aquí, que Dios es acá. Ah, Y hasta que me llamó una señorita, me dijo, ven, ¿tú estás predicando? Sí, me dijo, sí, le dije yo, el Señor salva. Siéntate, me dijo. Yo soy una guerrillera Tupac Amaru. ah, Y yo soy marxista, me dijo. Y me empezó a rebatir todo lo que dije. Así que me fui Le ahora, tocó difícil después desde de la el inicio, alegría inicial, claro. después de toda la emoción, me fui a sentar así medio derrotado. Ahí le dije, la fe hay que construirla. La Biblia tiene que dar respuesta para eso. Que parece que Dios siempre lo estuvo tensionando ahí, Sí. poniéndole al filo la espada para Sí, ir porque creer es formándolo. también pensar. Claro. claro. Y no solamente el pensamiento sí redimido, pensamiento que el Espíritu Santo plasme en mi mente, no solamente Claro. el intelecto, no, es el pensamiento redimido. Es que parece, Pastor Fernando, que la gente en general se cree, la fe es un concepto, como dice usted, de sensación de creer, pero también es una fe razonada. A veces se cree como la fe como algo etéreo que anda por ahí en el aire y no, tiene que No. ver con un pensar, ¿verdad? Exactamente, un pensar que a veces es extraño, extraña cosa haré, dice el Señor, y muchas veces es extraño, pero Dios tiene sentido común, Claro. trabaja con nosotros, pero a veces hay cosas como extrañas. Por ejemplo, como luego vamos a hablar de algunos libros que escribí, ¿cómo empezó eso? Eso fue una oración presumida que yo hice. Extraño, yo no sabía nada de iglesia evangélica ni de material educativo, pero hice una cosa extraña en un seminario del grupo bíblico, me arranqué en la noche y me metí a un convento y dije, Señor, úsame, esta oración es presumida, úsame con el pueblo evangélico chileno y con material educativo. No tenía idea de lo que era el pueblo evangélico, yo estoy ignorante en eso, Claro. ni menos material educativo, pero fue una oración peligrosa porque Dios contestó. En medio de mi ignorancia, en medio de mi presunción, Dios contestó igual. Dios escucha. Sí. Dios está atento. Oiga, y ahí nos entramos a un aspecto muy interesante que hoy día vamos a compartir con todos nuestros auditores. ¿Cuál es el enfoque de enseñanza que das en las clases, particularmente considerando el marco de fe que estamos teniendo? Sí, extraordinaria pregunta porque hoy día Internet es el Dios, Claro. Google es el Dios. Bueno, No lo sé, lo encuentro ahí, ¿verdad? por- Lo googleo sí, y aparece. en verdad hay hermenéutica, historia de la iglesia, teología sistemática, buenos autores, malos autores, hay de todo. Y Mm, también hay buenos institutos y seminarios en Chile y en América Latina claro. sobre estas clases, estos cursos. Pero sin embargo, esto es una cosa media extraña. El pueblo de Dios, disculpen un poco los televidentes, pero seguimos, yo me pongo también, seguimos siendo analfabetos bíblicos. Es decir, sabemos mucho de hermenéutica, mucho de doctrina, mucho de historia. Podemos decir esto de teología sistemática. Podemos dar charlas, pero la Biblia ha quedado como esa Biblia católica, Cerrada aunque o abierta, claro. abierta pero cerrada, porque no se lee. Claro, es Entonces, un mi elemento énfasis, decorativo. exactamente, entonces Claro. mi énfasis es los libros de la Biblia. Claro. Es decir, Isaías, Amós, 2 Timoteo. Ahora estoy dando la vida de Cristo. Entonces, Jeremías, leer el texto. No solamente hablar de Jeremías, sino leer el texto paso a paso. Y sí, los cursos duran 2 meses o 3 meses, de acuerdo al interés y al tiempo que tengamos. Oye, una pregunta importante en este periodo de estos últimos 2 años. ¿Cómo fue para muchas personas o oficios el tema de la pandemia, la recesión fue muy difícil? Sí. ¿Cómo fue también el integrar esta nueva forma, tecnología, con la enseñanza? Porque en eso está hoy. Bueno, justamente 2 de marzo del 2020, encerrado, mis hijos no me dejaron, ni mi esposa tampoco, salir durante 2 años. Bueno, estaría igual, pero Claro. dije, ¿qué hago así, señor? Ellos me enseñaron un poco el Zoom, la tecnología, y los estudiantes ahora estudian, valga la redundancia, a través de Zoom,
cada 2 o 3 meses que duran los cursos, entonces se hizo eso. Además, ¿Le complicó, perdón le complicó? ¿Fue fácil el ponerse de repente frente a una cámara? Porque ahí no está la audiencia, no están los no, estudiantes. esta es una pregunta interesante porque en una iglesia 500 personas de 1000 o 100, a veces uno está cantando y alabando y no sabe el nombre de la persona al lado. En cambio en el Zoom hay 20 personas, 10, están todos con sus nombres, están cerquita de uno. Es más fácil para el profesor decir, a ver, sí. Roberto, dígame usted. Así que a veces en cierto sentido hay más comunión Claro. con las personas que están ahí porque continúan el nombre y bueno, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero Qué bueno. Dios es un bromista a veces y nos entrega esto porque nos ha servido tremendo a muchas iglesias y instituciones cristianas. No Claro. solamente a la persona de uno, sino a instituciones. Oiga, Fernando, vamos a un espacio muy importante que ya lo anunciábamos. La parte importante de un escritor son sus libros. Hay gente que con esfuerzo ha escrito 1, 2, pero 17 libros en la editorial y otros tantos por ahí como bosquejos, como escritos que tiene por ahí, son innumerables. Sí. Comentemos un poco también respecto de sus libros, Fernando. ¿Cuál fue el primero que usted escribió? Bueno, el primero en el ámbito de la educación, netamente fue un libro que se editó en España que se llamó Sexualidad, Educación y Cultura, donde pongo la propuesta cristiana sobre que una verdadera sexualidad y una sana sexualidad está basada en asumir que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Ese fue editado en España. Sí, Ya. sí. Y se vendió allá también. Se vendió allá y en América Ya. Latina. Ah, Y lo tengo esto como un buen tesoro porque el último capítulo tengo que sacarlo y poner otro sobre la ideología de género, pero eso es trabajo todavía. claro. Todavía no había eso de Todavía. ideología de género, pero Pero está en eso. sí, estoy en eso. Ajá. Entonces este fue un libro que después siguió Misiones y la Biblia, que fue mi tesis para la licenciatura en teología, Misiones y la Biblia, El mundo espera, la misión cristiana. Claro. Y luego siguieron otros libros como, por ejemplo, Venga tu reino, que es un libro... Ese lo conocía yo también a propósito Sí. del tema ministerial. Fue muy, muy exitoso ese Sí. libro. Es un libro ¿cómo decir? Bases teológicas y bíblicas acerca del reino de Dios. ¿Qué año estamos hablando ahí, Pastor Fernando? Estamos hablando del año 2000 en adelante. 2000 en adelante. Sí. Ahora, en pandemia, por eso dice el texto bíblico, hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los Claro. vivientes. O sea, un hermano me dijo, escribe reflexiones bíblicas, devocionales. Yo dije, no escribo eso. Además que yo no por despreciar eso, pero yo, Claro, ¿cómo voy a escribir en pandemia? Sin embargo, estaba en el computador el 4 de marzo y de pronto puse las 10 bondades del señor coronavirus. Fíjate, el 6 de marzo del 2020, cuando había mucha muerte en el mundo, Claro. estaba empezando en Plena Chile, todos estábamos pandemia, asustados. Sí. Escribí eso y escribí el texto Dios, el virus y tú. Son 366 pequeñas reflexiones. Bueno, eso fue en pandemia. Sí. Fueron 4 tomos. Este, Ah. el número 1, el número 2, el número 3, disculpa que parezco... Adelante para nosotros. Un y honor. el número 4 ya un poco más más verdoso, porque ya más verde, ya más en libertad. El número 4, Dios, el virus y tú, que son reflexiones bíblicas sencillas y breves para orientar, consolar al pueblo cristiano y a los no cristianos. Pequeñas meditaciones bíblicas. Eso fue lo que escribí en Es pandemia. una compilación entonces Sí, de una compilación. meditaciones. Eh, Qué bueno. Y eso como una pregunta en general que se pueden estar haciendo las personas que nos están mirando. Pastor Fernando, esta inspiración, sabemos que Dios da porque es como todopoderoso, pero usted se levanta de repente en la mañana y dice, hoy día siento algo de escribir, o es más un trabajo que uno se siente y lo fuerza. ¿Cómo sería el hecho mismo de sentarse ahí? Bueno, a veces conversando con personas, con la familia, alguna situación que me pasa, viendo el periódico en medio de la pandemia, Puede ser en cualquier... aparecen ideas prontamente. Por ejemplo, cuando hablé sobre el cuerpo humano por ahí, de pronto apareció una idea en mi mente que dice que nosotros arrastramos, entre comillas, todo el día, las 24 horas, la evidencia más grande que Dios es el creador, nuestro cuerpo. Claro. Nuestro cuerpo es maravilloso. Y el Salmo 139, cuando David dice, maravilloso son tus obras, estoy maravillado porque nada de lo que creaste te faltó.
esa experiencia, entonces la transmito Qué interesante sí, lo que dice. A veces se buscan tantos argumentos para la existencia o la comprobación de la existencia cuando a veces nuestro mismo, a veces lo buscamos en el espacio, estamos en nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestras conexiones neuronales son absolutamente prueba de que Dios es un Dios creador perfecto. exactamente. Así van haciendo de a poco y también a veces rápido, a veces escribía rápido, Y dos, tres, anda con una o a veces, libretita. sí, o a veces lento. Ah, Es decir, aquí no hay no hay una secreto, fórmula. sino que el Señor siempre he orado y televidente, joven, escucha esta, no es que yo sea el sabio, pero esta oración, Señor, hazme como las hojas, que al viento van para allá, van para acá, a veces no saben para dónde van, pero se dejan llevar. Déjate llevar por la brisa del Señor. No, y sin duda, donde nos lleve el Señor es el lugar perfecto, Sí, ¿verdad? Hay un libro, no sé si decirlo regalón, pero uno de los últimos que escribió que tenga. Sí, hay un libro regalón por la experiencia que Dios me dio, que es este, El Apocalipsis en 7 capítulos, ¿verdad? el Apocalipsis en 7 capítulos. Bueno, nosotros nos conocemos por mi padre y por hartas cosas, pero tuvimos el privilegio de tener este libro en un seminario también que lo dictó Fernando en nuestra iglesia, y realmente es tremendo. Cuéntenos un poco de ese libro, Fernando. Bueno, este libro lo cuento acá, pero quiero sintetizar en un minuto. Me llamó una persona del norte que el profesor se enfermó y si yo podía suplantarlo. Entonces yo dije, amén, claro, me gusta hacer clase. Y al final le dije, ¿y de qué? Como buen pentecostal, el amén antes de. Claro, exactamente, carismático diría Claro. yo. De Apocalipsis. Uy, me vino una sensación rara. Y ya le dije yo, total, un poco de copy-paste y un poco de comentario aquí, comentario acá. Claro. Bueno, pensamiento horrible. Entonces fui. Y durante la semana me aplaudían, qué bueno, gloria a Dios. Pues era muy bueno todo. Y el Señor me empezó a recriminar el primer día y iba al hotel. Quería dormir luego porque no quería escuchar la voz de Dios. Y al final, el último día, después de los regalos y agradecimientos, el Señor me dijo, esto, ¿qué has hecho? Me dijo, ¿qué has hecho? Está aquí escrito en la primera página. Y lo voy a decir. ¿Qué fue lo que has hecho? Has repetido como loro una verdad aquí, una verdad allá. Pero no hay consistencia en lo que has dicho y lo que es peor, ni lo crees. Dice, es mejor que te prepares, me busques y trates mi palabra con otra actitud. Pues así como tratas mi palabra, así también me tratas a mí. Es una reprensión. Así como tratas mi palabra, así me Claro. tratas a mí. Entonces durante 10 años investigué. Leí todos los libros de premilenial, postmilenial, todos los milenial, y siempre estaba convencido de una, de otra. ¿Y qué escribir yo si no soy erudito? El Señor me dijo, escribe sobre la estructura del Apocalipsis, una propuesta pedagógica para entenderlo sanamente. Por eso el subtítulo se llama Descifrando una fascinante estructura escondida. Por lo que hablábamos hace Bueno, un momento, no eso- había mucho, Pastor Fernando, respecto de esta mirada pedagógica del libro de Apocalipsis, ¿ah? Porque a veces, como decía usted, hay harto escrito, pero ¿cómo es esa estructura que también no es fácil de entender? Claro. Porque tiene que tener una mirada bien interpretativa, hermenéutica de los textos, ¿verdad? Sí, Eh, bueno, en verdad, aquí ustedes ven la menorá, tiene siete, tres a un lado y tres a otra, y al medio Claro. el centro. Entonces, el Apocalipsis fue escrito, ¿no es cierto?, en griego, pero la mentalidad hebrea. Ah, Por lo tanto, la mentalidad hebrea me habla de que las relaciones, la poesía, hay relaciones. Entonces, por ejemplo, un solo ejemplo voy a poner para no cansarle mucho. El capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis habla de una sola cosa, las 7 iglesias. Por decir así, habla de varias cosas, pero esas son las Claro. 7 iglesias. Y al final habla de la Nueva Jerusalén, 20, 21, 22. Entonces los 3 primeros capítulos están relacionados con el último. ah, Entonces ahí hay una Tiene una estructura, hay estructura. una cosa escondida. Por eso el número 1 con el número... Capítulo 1 con el capítulo 7. al mirar la estructura a veces nos permite entender también Exactamente. otras cosas que en lo particular no... Exactamente, No se la comprende. adoración en medio Claro. de persecución, capítulo 2, 3, 4. Capítulo 4 y 5. Claro. Con la adoración en bendición final, en
la venida del Señor. Las trompetas con las copas. Y el medio, el conflicto de los siglos. ¿Qué significa eso? Que el conflicto, como dice Apocalipsis 13, es un conflicto de adoración. Claro. ¿Se adora a la bestia o se adora al Señor Jesús? Bueno, eso es un poco así Y es tremendo. Como le digo, nos tuvimos nosotros el seminario y fue extraordinario. Así que, solo una pregunta cortita que me quedó. ¿Tiene algo relacionado, has escrito algo con los niños, por ejemplo? Bueno, después que terminé el Apocalipsis, alguien me dijo, ¿y los niños qué van a saber de esto? Entonces, en las páginas de Apocalipsis, si tú ves la Biblia, en todas las páginas de la Biblia, del Apocalipsis, prácticamente en el 95% se habla del tabernáculo. Entonces escribí este libro que se llama, son 7, pero aquí hay 2 nomás, como una saga. Claro. El lugar secreto. Y Quietud Blanca, que se habla sobre cómo los niños van caminando hacia un lugar secreto que es el lugar santísimo, aunque no lo nombro. Tiene una experiencia tremenda con Dios, tampoco lo nombro, pero lo nombro como símbolo acá. Y después van al mundo, por eso es Quietud Blanca, donde hay muchos niños y personas sumidas en el hielo. Claro. Y aquí hablo entonces de una experiencia con Dios en estos 2 libros para Tremendo, niños. Bueno, Fernando, usted ha sido una bendición, es una bendición para Chile tener así personas con ese nivel de trabajo, ¿verdad? Alguien se pregunta ahí, quizás, ¿dónde puedo encontrar estos libros? ¿Dónde los puedo buscar? Ahí va a salir en el GC sus páginas de redes sociales como @fernando.estefo, que son ¿sí? sus Instagram, pero cortito, hay una editorial, ¿verdad? Sí, con mi esposa Nancy y con mi hija Paloma, y también el apoyo de todos mis hijos, estamos formando, ya formamos. Ahí está saliendo en el GC. Sí, ediciones. Ediciones Libera. Libera.com. Usted puede ingresar ahí está un poco la historia del servicio al pueblo de Dios durante muchos años, lo que hemos hecho en literatura y también algunos cursos que ofrecemos y también otras personas que ya han editado con nosotros. O sea, si alguien nos está viendo ahora y quiere buscar alguno de esos libros o algún contacto, ahí a través de edicioneslibera.com pueden contactarse con usted. Exactamente. Qué bueno. Bueno, ya están invitados ahí ustedes a visitar. Si lo está viendo ahí en nuestro programa, puede en este momento meterse a las redes sociales y también el Instagram, que ahí Fernando promociona y publicita también todas las iglesias. ¿Cuántas me dijo? ¿Cuántas organizaciones ha conocido por ahí? Bueno, como 130 denominaciones. Denominaciones. Trabajamos en Chile con muchas iglesias. Tengo el honor y la honra de haber trabajado con la iglesia pentecostal en Chile. Una de las iglesias, pastor, obispo Roberto López. Claro, mi padre. Donde ingresamos también con estudio bíblico. Donde él me miraba mucho, ¿qué será? ¿Qué estará Pero diciendo? Un gran amigo. Claro. Y también conociendo al hijo aquí, para mí una honra. Gracias. Bueno, Pastor Fernando, ya estamos llegando, casi cerrando, el tiempo siempre se hace escaso, pero una última pregunta brevemente antes de cerrar. Si hay un joven por ahí que nos está escuchando con la inquietud, con lo inquieto que era intelectualmente Fernando, si hay un Fernando contemporáneo, ¿qué consejo le daría a usted? Voy a citar un texto bíblico, Salmo 129, versículo 3. Texto que extraña la pregunta, pero dice: sobre mis espaldas araron los aradores, haciendo grandes surcos. La obra de Cristo en la cruz no la dejes de lado por estudiar o por meterte en otra cosa. Primero, la obra de Cristo. Asimila lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí. Ahora, araron sobre las espaldas, le sacaron la piel por ti. Para que ahí, porque esos surcos, cae la buena semilla de tu salud, de tu servicio en el mundo, de la educación, de tu intimidad con Dios. ¿Qué más decirle, Fernando? Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias también a toda nuestra sintonía que nos siguen. Y siempre en este programa por el 15.1 vamos a tener un invitado extraordinario, tanto como Fernando, que está y que estuvo hoy con nosotros. Así que no se despegue de la sintonía de nuestro canal 15.1 y nos vemos en un siguiente programa con también un extraordinario invitado. Les decimos desde aquí, desde los estudios de nuestro canal, nos vemos la próxima semana en nuestro programa En Todas Partes Hay un Cristiano. Muchas gracias.